Ahí está. Bueno, quería tomar este tiempo para repasar algunas cosas que hemos estado viendo durante estas semanas en Bible. Y el primer capítulo que comenzamos a ver en este parcial y también, ¿verdad? Fue el que comenzó la cuarentena y todo eso, fue Chapter 25, ¿verdad? De la entrada triunfal de Cristo. Entonces, eso está en la página 181, ¿verdad? Y lo que narra ahí, fíjense bien, todo comienza desde John chapter 11, ¿verdad? Y entonces ahí en John chapter 11 comienza el escritor, ¿verdad? A hablar acerca de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Pero más adelante, que es donde nos interesa a nosotros, que fue en verse 45, ¿verdad? Comienzan los judíos a planear matar a Jesús, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque, qué interesante que al Señor Jesucristo lo acusaban por haber resucitado a una persona. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Qué ironía. El Señor Jesucristo acaba de hacer un súper gran milagro y por hacer ese gran milagro, no solo lo querían matar a él, sino que también querían matar a Lázaro. O sea, el Señor Jesucristo acaba de resucitar a Lázaro y ellos lo querían volver a matar. Entonces era como súper irónico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿verdad? En John chapter 11, verse 45 to 12, verse 1, ¿verdad? Y luego más adelante, ¿verdad? También habla acerca de Caifás, ¿verdad? Lo que él dijo, ¿verdad? Caifás lo que estaba preocupado era por el imperio romano, lo que los romanos les iban a poder hacer a ellos, ¿verdad? Y él estaba más interesado de repente en su comodidad, ¿verdad? En lo que ellos estaban viviendo, que realmente en sus convicciones, ¿verdad? Entonces, bienvenido Alex, qué bueno tenerle con nosotros. Hola, mister. ¿Qué te acaba de Hola, Alexo. No, qué bueno que se conectó. Estamos hablando un poquito acerca de las lecciones pasadas y luego vamos a tratar de entrar, ¿verdad? A lo que va a ser esta lección de esta semana. ¿Ok? Después, más adelante en Unit 6, ¿verdad? Comenzamos a hablar acerca de Christ Meeting with the Saints. Todo comienza con, ¿verdad? Un grupo de griegos que llegaron a hablar con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, el punto es que ellos querían hablar con Jesús, fueron a sus discípulos, y hay un personaje ahí que me llama la atención, es Andrés, ¿verdad? Dentro del grupo de discípulos del Señor Jesucristo, estaba Andrés ahí. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Andrés siempre es el discípulo que está llevando gente a Jesús. Entonces, por ejemplo, ¿sabían que Andrés, el hermano de Andrés, era Pedro? ¿Sí? Habían dos grupos de hermanos entre los discípulos. Uno era Jacobo y Juan, y el otro era Pedro y Andrés. Y saben que Pedro llegó a conocer a Jesús porque Andrés, su hermano, lo trajo a hablar a Jesús. Entonces es bien pinta, ¿verdad? Porque Andrés siempre, y en todas las historias, ¿verdad? Bíblicas, Andrés es la persona que está trayendo gente a Jesús. ¿Y qué pinta ser como Andrés, verdad? Porque Andrés, ¿verdad? Es esa persona, ¿verdad? Que siempre le dice a la gente, vení, conoce a Jesús, ¿verdad? Te voy a mostrar quién es Jesús. Realmente nosotros deberíamos de ser como Andrés. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro llegó a Jesús por Andrés. Después el niño que tenía 5 panes y 2 peces, ¿verdad? En la multiplicación de los 5,000, fue también traído por Andrés, ¿verdad? Este bien pinta. Y estos griegos, ¿verdad? Claro, cuando querían conocer a Jesús, querían hablar con Jesús, fueron a los discípulos, y uno de los discípulos que les ayudó a llegar a Jesús fue justamente Andrés, ¿verdad? En el versículo 20, vamos a ver, en Juan 12:20, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces viene Felipe, ¿y a quién se lo va a decir? A Andrés.
¿verdad? Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces, lo que podemos ver, ¿verdad? Es que este Andrés siempre era una persona que estaba trayendo gente a Jesús. Entonces, eso me gusta bastante. Y tal vez solo lo quería, ¿verdad? Mencionar para que lo tengamos en cuenta. Después de eso, ¿verdad? Viene y comienzan a tener una plática, ¿verdad? Con Jesús. Y Jesús comienza a hablar acerca, ¿verdad? De su muerte, de su resurrección, de que iba a ser entregado, ¿verdad? Y dice que, por ejemplo, el versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y todo esto lo decía, ¿verdad? Para darles a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? Entonces, esa fue la plática y la charla que tuvo Jesús, ¿verdad? Con estos griegos que habían venido a visitarlo, ¿ok? Eh, igual, ¿verdad? Ahí sigue hablando acerca del complot que había para matar a Jesús, ¿verdad? Los fariseos cada vez estaban más enojados con Jesús, que lastimosamente, ¿verdad? Eran personas que tenían que haber creído porque ellos conocían las escrituras, pero su corazón estaba totalmente endurecido. En el capítulo 27 del libro dice Christ conflicts with the Pharisees, ¿verdad? Ahí también, ¿verdad? Lo que está hablando es, eh, miren, ¿se acuerdan, verdad, de la resurrección de Lázaro? ¿Verdad? Entonces, Lázaro era hermano de María y de Marta, ¿sí? Y entonces, un día, ¿verdad? Estaba Jesús comiendo con sus discípulos y vino justamente María y comenzó, ¿verdad? A lavar los pies de Jesús con un perfume carísimo y a enjuagarlo, ¿verdad? Con su pelo. Y eso es bien llamativo también porque eh, nos hace ver, ¿verdad? De cómo, qué tan alta estima tenía, ¿verdad? María por Jesús, ¿verdad? ¿Quién de nosotros realmente haría eso? De humillarnos para lavar los pies a alguien. Eh, yo no sé si alguno de ustedes se atrevería a hacer eso. ¿Quién diría, bueno, necesitamos lavar los pies a Josué? ¿Quién está interesado en hacerlo? ¿Verdad? Nadie lo quisiera hacer, ¿verdad? Alex está interesado. Entonces, el tema es que en ese momento, ¿verdad? El que lavaba los pies de otra persona era un siervo, ¿sí? Era un esclavo. Y esta María, ¿verdad? No solamente agarró los pies de Jesús, que muy probablemente estaban polvosos, ¿verdad? Que de repente, ¿verdad? Acuérdense ustedes que en esos tiempos no usaban zapatos cerrados, usaban sandalias, ¿verdad? Y entonces se ensuciaban los pies. Entonces el siervo venía y le lavaba los pies a las personas, ¿verdad? Y cuando les lavaba, ¿verdad? Eso era una cuestión, ¿verdad? De un siervo, de un esclavo. Esta María vino y le lavó los pies a Jesús con perfume. O sea, y dice la Biblia que era un perfume carísimo, ¿verdad? Y entonces esto fue algo, ¿verdad? Que a todo el mundo le llamó la atención. Ahí se menciona a Judas Iscariote. Y Judas dice que cuando vio eso dijo, ay, qué desperdicio. ¿Cómo es posible, ¿verdad? De que haya gastado un bote de perfume tan caro en lavarle los pies a Jesús? Ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y lo hubiéramos dado a los pobres. Pero dice la Biblia, y ahí mismo aclara, que él no estaba preocupado por los pobres. Él estaba preocupado porque él era el tesorero del grupo, él era el que tenía el dinero de los discípulos, y dice que cuando él tenía el dinero, él sustraía de ese dinero, ¿verdad? Para robárselo él. ¿Se imaginan ustedes? O sea, este tipo, Judas Iscariote, estuvo tan cerca de Jesús, pero nunca él creyó en Jesús. Nunca dejó que Jesús, ¿verdad?, hiciera un cambio en su vida, en su corazón. Y eso me hace pensar de muchos hoy en día que han estado, y les pongo un ejemplo, en la iglesia, que han escuchado buenos mensajes, que han, ¿verdad? Tal vez, y les pongo el caso de ustedes, ¿verdad? Ido a Pinares desde chiquitos y todos los días de repente escuchaban hablar acerca de Jesús, pero nunca ha habido un cambio sincero en su corazón. Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir?
estar cerca de Jesús, escuchar las verdades bíblicas, no nos asegura que realmente, ¿verdad?, vamos a vivir como Jesús quiere que vivamos. Todo este tema, ¿verdad?, desencadenó que los judíos otra vez, ¿verdad?, quisieran matar a Jesús, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, hubo una discusión, cómo lo iban a hacer, ¿verdad?, qué iban a hacer para poder matar a Jesús, ¿verdad?, y todo eso. Y lo que podemos entender y lo que podemos aprender, por ejemplo, de María, es cómo ella estuvo dispuesta a humillarse frente a Jesús, ¿verdad? Así que es un hermoso ejemplo, ¿verdad?, de esta María. Luego, en el capítulo 28, hablábamos acerca de la última cena, ¿verdad? Christ's Last Supper, ¿verdad? O sea, la Santa Cena que nosotros conocemos, que, por ejemplo, Leonardo da Vinci hizo un cuadro, ¿verdad?, acerca de la Santa Cena, cómo él se imaginaba. Es bien interesante estudiar, ¿verdad?, eso de la Santa Cena, porque muchos de los cuadros que nosotros miramos hoy en día no son accurate, ¿sí? Miren, en aquel tiempo, cuando la gente se sentaba a comer una cena, no se sentaban como lo hacemos normalmente hoy, ¿verdad? Que hay una mesa grande, alta, y tal vez tienen varias sillas, ¿verdad? En aquel tiempo es muy similar a lo que ocurre ahora en el Medio Oriente. La gente, en lugar de sentarse en sillas, lo que hace es que se recuesta en un lugar, ¿verdad?, como una alfombra, tal vez un poquito más alto del piso, y ese lugar es a donde se sirve toda la comida, pero la gente está así como recostado en el piso, ¿sí? Eso me gusta y me llama la atención. ¿Por qué? Porque nos hace pensar cómo estaba sentado el Señor Jesucristo y sus discípulos. O sea, ellos estaban medio recostados así en el piso y estaban comiendo, ¿sí? Estaban comiendo. Me imagino a los 12, ¿verdad?, rodeando una mesa en forma de U. Uno de los discípulos, y aquí les hago la pregunta, a ver si alguien me puede contestar. ¿Quién fue el discípulo, o cómo podríamos nosotros decir, tal vez podemos pensar, uno de los discípulos que estaba al par de Jesús? ¿Alguien tiene una idea? De todo, ¿verdad? Yo sé que ustedes han escuchado la historia, ¿verdad?, de la Santa Cena muchas veces, la tuvieron que leer para contestar las preguntas. ¿Quién era uno de los discípulos que estaba a la par de Jesús? Ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Quién creen ustedes? Juan, Juan, muy bien. ¿Por qué, María? porque como, era como el loved one de Jesus, Ajá. algo así. Porque la Biblia dice que él recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la Biblia eso? El punto de esto de recostar la cabeza no era algo así como, ay, qué lindo, ¿verdad?, cómo se recuesta. Miren, imagínense ustedes, están en el piso, ¿sí? Están así como de lado, ¿verdad? Y están agarrando la comida. Claro, para poder agarrar la comida tenías que hacerte para atrás, ¿verdad? Y si había alguien next to you, quiere decir que tenías que apoyarte, ¿verdad?, en esa persona para poder agarrar la comida. Entonces, por eso nosotros decimos que Juan era uno de los que estaba a la par de Jesús, porque cuando él se estiraba para agarrar la comida, entonces tenía que apoyar su cabeza en el pecho de Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos uno. El otro que nosotros creemos que estaba a la par, o sea, si Juan estaba a un lado, el que estaba al otro lado, creemos que era Judas, Judas Iscariote. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando Jesús le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, y él salió de la reunión y se fue a buscar a los fariseos, ¿verdad?, de las personas a quienes le iban a entregar a Jesús, nadie se dio cuenta. ¿Ustedes creen que Pedro, si se hubiera dado cuenta de que Judas estaba saliendo de la reunión en ese momento para ir a entregar a Jesús, lo iba a dejar? No lo iba a No, dejar. O sea, el tipo, ¿se acuerdan lo que hizo cuando iban a agarrar a Jesús y lo iban a prender ahí en el huerto que le cortó la oreja. le cortó la oreja a este tipo, a Malco, que era uno de los soldados, ¿verdad? O sea, si Pedro se da cuenta que Judas se iba de ahí para ir a entregar a Jesús, ese tipo saca la espada y no lo deja salir, ¿verdad? No lo deja salir de la cena. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir eso? Que de repente cuando Jesús le dijo esas palabras, se lo dijo ahí a Judas y nadie se dio cuenta, ¿verdad?, de lo que había dicho.
y por eso se fue, ¿verdad? Hizo lo que hizo. Entonces creemos que Judas estaba next to Jesus también. ¿Quién estaba del otro lado de la mesa? O del otro lado, ¿verdad? De donde tenían la comida. Yo creo que uno de ellos tuvo que haber sido Pedro, ¿sí? Porque Pedro, cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a entregar en esta noche, ¿verdad? Entonces Pedro le dijo a Juan, pregúntale quién es. Y ahí dice la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí en la Biblia. Dice que le dijo a Juan, o sea, yo me imagino del otro lado de la mesa, le dijo a Juan, hey, pregúntale vos que estás ahí cerca, ¿verdad? Preguntarle quién es. Y entonces, y dice la Biblia que todos fueron diciendo, ah, seré yo, maestro, seré yo, ¿verdad? Y nadie se dio cuenta, ¿verdad? Que era Judas. Entonces, bien interesante. Todo esto de la Last Supper, miren, hay un estudio bien bonito que se puede hacer acerca de eso. Lástima que no estamos en la escuela, ¿verdad? Como para poder estudiarlo de esta manera, pero realmente hay mucho que decir de este Last Supper, ¿verdad? Cómo se acostaban, recostaban para poder, ¿verdad? Tener eso. ¿Quiénes creemos nosotros que estaban a la par de Jesús? Cuántos alimentos, ¿verdad? Tenían que comer. Fíjense, porque dice que después de haber cenado, dice la Biblia, comieron, ¿verdad? Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En esa parte de la cena ya no estaba Judas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, según las costumbres judías, habían 3 tiempos dentro de la cena, ¿verdad? Ya está apagado. Dentro de la cena de la Pascua, habían 3 tiempos en los cuales partían pan. Creemos nosotros que este último, ¿verdad? Era el tercer tiempo y que era el momento cuando ya Judas ya no estaba. Judas ya había ido a traicionar a Jesús. Es un estudio, como les digo, súper pinta. Tal vez, si Dios lo permite, ¿verdad? Y volvemos a la escuela, ¿verdad? Antes que termine el año, tal vez lo podríamos ver. Si no lo pudiéramos ver, no sé si el próximo año, en 10º, ¿verdad? Estemos en algún momento, ¿verdad? Juntos y podamos estudiar este tema porque es súper pinta. Anyways, ¿verdad? Si no lo podemos ver, tal vez en algún chat o algo así se los voy a explicar. ¿Ok? Y la última, ¿verdad? Que es lo que hoy corresponde a esta semana, es el chapter 29, ¿verdad? Que dice Christ's last words and promises, ¿verdad? Entonces, eso se encuentra en Juan, capítulo 14, ¿verdad? Versículo del 1 al 31. Y esto ya comienza, ¿verdad? El Señor Jesucristo a hablarles a ellos acerca de lo que iba a pasar con su muerte y su resurrección. Que acuérdense, ¿verdad? De que Jesús les dijo estas cosas y ellos no entendían, ¿verdad? Claramente todavía. Jesús les decía, miren, me van a traicionar, me van a entregar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos nunca entendieron. O sea, eran duros de cabeza, ¿verdad? Pero ahí podemos ver, ¿verdad? Estas palabras que Jesús les comienza a decir. Y lo pinta de esto es que el que escribe esto que estamos estudiando es Juan. Juan estuvo ahí. Juan estaba ahí cuando Jesús le estaba diciendo estas palabras. Y entonces Juan escuchó de primera mano las palabras de Jesús. ¿Sí? Es más, Juan, cuando escribe, por ejemplo, primera de Juan, dice ahí, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. O sea, Juan dice, I am a witness. Yo estuve ahí, yo vi todo lo que Jesús hizo. Yo escuché cada una de sus palabras. Y ahí Jesús comienza a darles consuelo, pero también les comienza a decir, ¿verdad? Lo que iba a acontecer, no solamente en ese tiempo, sino también en el futuro. Entonces, contestemos algunas preguntitas, ¿verdad? De lo que dice ahí la lección de esta semana. Imagine that you were one of Jesus' disciples who had just heard Jesus predict that Peter would deny him. How would you have felt when the next words he spoke were encouragement to be at peace and trust in him? ¿Qué piensan ustedes? Ustedes están escuchando a Jesús, está diciendo, ¿verdad?, de que Pedro le iba a negar,
Entonces, y dice, how would you have felt when the next words he spoke were encouragement to be at peace and trust in him? ¿Qué hubieran pensado ustedes? Yo no lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Sí. O sea, aunque fuera ¿Mm? Jesús, sonaba muy no probable. Correcto. Imagínense, le está diciendo, Pedro, vos me vas a traicionar. ¿Cuántas veces lo traicionó Pedro? 3. ¿Cuánto eran? 3 o 4. 3 veces. 3 veces antes de que el gallo cantara, ¿cuántas veces? 3 Bueno, veces. lo leen después de eso, ahí lo leen después. Dice que el gallo iba a cantar 2 veces y Pedro, cuando terminara el gallo de cantar 2 veces, le iba a negar 3. Cuando Pedro lo niega la tercera vez, cantó el gallo. Y ahí Pedro se acordó de las palabras de Jesús, ¿verdad? Y dijo, o sea, yo imagino cómo se tuvo que haber sentido Pedro, ¿no? Se sintió horrible. Entonces, pero ahí en esas mismas palabras, Jesús le dice, ¿verdad? A los discípulos, tengan paz, ¿sí? No se preocupen, ¿verdad? Todo esto va a pasar, pero hay esperanza, ¿verdad? Entonces, eso es bien pinta. Entonces, yo pienso personalmente, ¿verdad? Yo me Mister, sentiría mal, como dijo Josué, no, tal vez no lo creería, pero al mismo tiempo yo me pongo a pensar, Jesús me da aliento a pesar de que yo no lo merezco y a pesar también, ¿verdad?, de que las cosas no se miran tan bien. O sea, I feel encouraged even when I don't deserve it, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Mister, pero Diga, María. Ajá. Pero cuando Jesús le dijo a Pedro de que le iba a traicionar, Pedro dijo que no, que nunca haría eso, ¿verdad? Correcto. Ajá. Él dijo, si me toca Entonces, morir, voy a ir a morir contigo. ajá. Y aún Entonces, así hizo lo que hizo. entonces no lo trató ni como de evitar que pasara eso. Es que yo imagino, y Pedro era una persona bien impulsiva, acuérdense de eso. Pedro era como, hacía y después pensaba, ¿verdad? Él como que actuaba y después, ups, ¿qué hice? ¿Verdad? Entonces Pedro era así, era una persona súper impulsiva. Yo creo que, vaya, yo conozco gente así, yo conozco gente que de repente hace y hasta después se pone a pensar, ¿qué dice? ¿Verdad? O habla, ¿verdad? Y después dice, ups, metí la pata, ¿verdad? Pero era No así, piensan antes de actuar. ajá. Pedro era, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y, y Pedro le dijo, yo también quiero hacerlo, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, vení, ¿verdad? Camina. Y Pedro comenzó a caminar y de repente vio y dijo, ¿qué estoy haciendo? Y se comenzó a hundir y dice, Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó, ¿verdad? O sea, Pedro era ese tipo de personas que hablaba sin pensar o hacía las cosas sin pensar. Yo creo que Pedro era honesto, sí, era honesto en lo que él pensaba o en lo que él creía y lo que decía, pero no, de repente estar en esa situación, ¿verdad? Ver cuando tenía a Jesús, lo tenían bien golpeado, le estaban diciendo un montón de cosas, y entonces cuando le dijeron a él, hey, vos eras uno de sus discípulos, él dijo, no, yo no, ¿verdad? Hey, no, o sea, yo no tengo nada que ver con él. O sea, había que estar en esa situación como para poder entenderlo, ¿verdad? Bueno, dice, where do you suppose Thomas thought Jesus was going? ¿Verdad? Ahí hay una cuestión que le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y ahí es donde Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde creen ustedes que Tomás se iba o pensaba que Jesús se iba a ir? A otro lugar. A otro lugar, como que fuera de donde estaba. Correcto. ¿Dónde murió? En Jerusalén. En Jerusalén, correcto. Fuera, como que se hubiera ido como que a otra ciudad o algo así. Correcto. Algunos piensan de que tal vez él pensaba de que él iba a predicar a otras personas que no habían escuchado de Jesús. Entonces algunos piensan de que él iba a ir a hacer eso y eso es lo que Tomás pensó, ¿verdad? Entonces, y Tomás, miren, este Tomás es el mismo que después de que Jesús resucitó dijo, hasta que yo no meta mis dedos en sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer. Este era un tipo que tenía que tener la evidencia para creer, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? A veces es bueno como tener evidencia
para poder creer en algo. Pero acuérdense lo que dijo Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús quiere que nosotros tengamos fe, ¿verdad? Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces, sí, hasta cierto punto es bueno preguntarse algunas cosas en cuanto a Jesús, en cuanto a Dios, pero acuérdense que tenemos que tener fe también. Tercera pregunta dice, describe the promise ministry of the Holy Spirit to the disciples in your own words. ¿Verdad? Ahí dice que Jesús les da algunas promesas, ¿verdad? Del ministerio del Santo Espíritu, ¿verdad? A los discípulos. Entonces, ¿cómo podrían ponerlo ustedes en sus propias palabras? ¿Qué fue lo que Jesús les prometió en cuanto al Espíritu Santo? A ver, alguien tal vez se acuerda o alguien lo ha leído. Aunque se equivoque, no importa. Yo no me acuerdo. No se acuerda. Alex, No, ¿tienes idea? No. No, ni idea. ¿Y María? No. Ok. Jesús les dijo, miren, si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Pero el Espíritu Santo cuando venga, dice, les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a enseñar más cosas. Entonces, el Espíritu Santo va a venir a habitar en ustedes, les dijo. Entonces, eso era una promesa maravillosa y créanme, muchachos, que eso es algo maravilloso. Dios ya no está en el cielo nada más. Dios no está en un templo. Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo, cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en uno, ¿verdad? Entonces, describa el ministerio prometido del Espíritu Santo. Bueno, que el Espíritu Santo iba a venir y nos iba a enseñar todo lo que Jesús, ¿verdad?, quiere que sepamos. Y el Espíritu Santo nos iba a recordar también acerca de las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Ok? Esa es la respuesta. Otra dice, what is the difference between Jesus' promise of peace and the world's offer of peace? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia de la promesa de Jesús acerca de la paz y lo que el mundo nos pudiera ofrecer en cuanto a paz? Yo en esa puse que la paz que Jesús nos ofrece es para siempre, es eterna, y que la paz de este mundo, o sea, no, que no dura. Excelente, eso está buenísimo. Entonces, la paz es que en medio de los problemas que podamos tener en el mundo, vaya, y les pongo el caso que estamos viviendo ahorita, el coronavirus, ¿verdad? En medio de esta situación, los hijos de Dios podemos tener paz. Podemos tener paz en medio de cualquier problema. Vaya, ahorita mencionamos esto del coronavirus, pero pudiera ser de que en su familia hay problemas también. Vaya, ¿cuánta gente hoy en día se quedó sin trabajo? Tal vez, yo no conozco el caso de todos, ¿verdad? Pero pudiera ser que alguno de sus papás no está tal vez teniendo los ingresos que esperaba tener en este periodo del año. Tal vez sus papás tal vez quedaron sin trabajo. Entonces, hay situaciones en la vida que son duras, son difíciles, pero Jesús nos ofrece paz en medio de cualquier situación, circunstancia. Entonces, paz no es ausencia de problemas. En el cristianismo, paz no es ausencia de problemas, sino que en medio de los problemas podemos tener paz. Muy bien. Después dice, after all the different times John has said that disciples believed in Jesus, he says in verse 29 that they would believe when they saw his prophecies come true. What does Jesus mean by this new use of the word believe? ¿Qué piensan ustedes? Dice, Jesús dijo, ustedes van a creer todo lo que les digo hasta que lo miren. Ahí se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que lo que les estaba diciendo es cierto. ¿Qué piensan ustedes de esa palabra believe, usada ahí? Ese believe es más como, o sea, es como creer de que las cosas que Jesús dijo iban a pasar y al final terminaron pasando. O sea, así lo miro. Correcto. O sea, en otras palabras, ese believe es you will understand. O sea, ustedes ahorita no entienden lo que les estoy diciendo. Yo les he estado tratando de explicar todo esto, pero su cabeza está dura. Pero cuando ustedes lo miren todas estas cosas, ahí se van a dar cuenta que es cierto. Y saben, eso fue así como Jesús lo dijo.
Porque después de que los discípulos vieron a Jesús resucitado, entonces, ¿qué pasa? Ellos creyeron, no tenían duda, y salieron por el mundo a predicarle a todo el mundo, ¿verdad? A decirles que Jesús era el Mesías. Entonces, realmente lo creyeron. Y la última pregunta dice, how was Jesus going to show the world that he loved the Father? ¿Cómo iba a mostrarle al mundo Jesús de que realmente amaba al Padre? Because he sacrificed himself so that we can be with God. Correcto. Él iba a entregarse a sí mismo. Ustedes se acuerdan en el huerto de los olivos, ¿verdad? En el monte de los olivos, cuando Jesús estaba orando y le decía a Dios, le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, ahí realmente mostró el amor al Padre. Él dijo, Señor, yo no quiero hacer mi propia voluntad, yo quiero realmente hacer lo que tú quieres que yo haga. Y ahí fue y murió en la cruz. O sea, él fue obediente hasta la muerte. ¿Ok? Entonces, muchachos, ahorita, ¿verdad? Vemos 4 aquí, pero como les decía, todo esto va a quedar grabado para que puedan contestar las preguntas, ¿verdad? Si ustedes quieren, ¿verdad? Con las respuestas que dimos ahorita. Quiero terminar orando, ¿verdad? Ustedes saben que siempre en las clases, antes de comenzar la clase, especialmente si era first period class, orábamos por peticiones. Si ustedes tienen alguna petición por la cual ustedes quieren que yo esté orando, por favor, compártanla. Si ustedes están viendo este video hasta después y ustedes quieren compartir alguna petición de oración conmigo, compártanmela por correo, ¿verdad? Yo voy a estar orando. Pero sí me gustaría orar en este momento, ¿verdad? Por ustedes. No sé si ahorita María, Alex, Josué, ¿alguno de ustedes tiene alguna petición de oración? No, ahorita no. Okay. Solo en general lo que está pasando ahorita por la sanidad de todo el mundo. Muy bien, excelente. Alex. No, no tengo. Ok. Bueno, ¿les parece si oramos para terminar? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, gracias por esta clase que hemos tenido y qué maravilloso recordar, Señor, lo que Jesús tuvo que pasar para poder morir por nosotros en la cruz. Y sabemos que lo hizo por amor al Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. Te pido, Padre, que nos ayude, Señor, a poder confiar en esto, en la muerte y la obra de Cristo por nosotros. Pero también, Señor, a poder confiar en la paz que tú prometes en tu palabra. Que no prometes que todas las cosas van a ir bien, pero sí prometes que en medio de cualquier situación, tú nos darás paz. Que podamos confiar en tu palabra y podamos descansar en ti. Te quiero pedir por cada uno de los alumnos de noveno, te pido por sus vidas, por sus familias, te pido que los bendigas, que los apartes del mal, Señor, y que cada uno de ellos pueda buscar de ti cada día, Señor. Te pido, Padre, que en este tiempo, que tal vez tenemos más tiempo y más oportunidades para hacer cosas, Señor, que podamos también aprovechar para pasar un tiempo a solas contigo, Señor, a orar, a leer tu palabra y a poder aprender más de ti. Y que este tiempo lo aprovechemos, Señor, en estas cosas también. Gracias te doy por la vida de cada uno y te dejamos nuestras vidas, Señor, nuestras familias en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, voy a parar la grabación ahorita